Vamos a estar leyendo la palabra. Leemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Así que él les habló muchas cosas. Y todo lo que les habló lo hizo por parábolas. Y una de ellas decía: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, por esto se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó en buena tierra, y dio frutos, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son vida y son buenas. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a no solamente ser hacedores de tu palabra, sino poder vivir esta palabra que tú, Dios nuestro, nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, iglesia. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Que el favor de Dios les acompañe en todo tiempo. Y que su mano poderosa les levante y les fortalezca siempre. Dios es bueno. Esta es una palabra muy hermosa que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Se repite en otros evangelios. Es una palabra interesante porque Dios nos habla de la siembra y Él es el sembrador. Dígale al que está a su lado: Dios es el que siembra, Dios es el que hace crecer, Dios es el que recoge. A su nombre. Esta es una palabra muy predicada, es una palabra de fe, es una palabra de esperanza. Pero también esta palabra nos habla del llamado que Dios nos hace. Es una llamada de desafío, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de llamado. El manto no se repite igual en cualquier persona. Así como las huellas de nuestros dedos son diferentes, como el iris de sus ojos es diferente y único en cada individuo, de la misma manera la presencia de Dios y el llamado de Dios es diferente. ¿Qué es lo que hace diferente el llamado y la palabra de Dios en nuestra vida? La diferencia la hace el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios y que nosotros mostramos en la obra de Dios. Vuelvo a repetirse. La diferencia la va a ser el compromiso que usted tenga con Dios y el nivel de compromiso que usted tenga con la iglesia. No tiene que ver con capacidades de hombre. Esta es la única institución donde la licenciatura no vale, donde los doctorados no valen. Alaba lo que Dios está aquí. Este es el único lugar donde el PhD no vale. Aquí lo que vale es que la gente tenga un corazón dispuesto y esté presto para ser servidor de Dios. Si no tenemos un corazón dispuesto para servir a Dios, no importa la capacidad que usted tenga, no va a poder avanzar en la obra de Dios. ¿Estamos claros con eso? Miren, mis hermanos, en mi ejercicio ministerial yo he visto muchísimas personas que llegan a los pies del Señor y son personas que tienen capacidades increíbles. Son gente con conocimiento profundo, bíblico e histórico, que les puede hacer buenos predicadores, pero no avanzan en su llamado porque le falta compromiso. El compromiso es lo que define al hombre y a la mujer de Dios. El camino del Señor es un camino trillado con muchísimos problemas. Son cosas que
se nos enfrenta, porque usted no está enfrentando a hombres. Aquí se está peleando con muerte, con principados, con potestades, con gobernadores de la tiniebla. Son cosas que cuando se levantan le hacen la vida imposible a cualquiera. Y usted, si tiene el llamado de Dios, lo único que usted necesita es compromiso y entrega con Dios. Escuche, si usted no tiene compromiso con Dios ni con su iglesia, es muy difícil que usted pueda avanzar en estos caminos de Dios. Porque en el momento que llegue la prueba, en el momento que llegue la dificultad, usted lo que va a decir: no, yo voy a dejar esto. ¿Para qué voy yo a servir en la iglesia? ¿Qué yo me voy a involucrar en un ministerio de la iglesia si yo tengo tanta cosa en lo que puedo ser útil? Hay gente que con mucho llamado de Dios decide por voluntad propia no servirle. Y es una decisión intuitu personal. Es una decisión personal que la gente toma de pura y simplemente no servirle a Dios, porque a veces tememos al compromiso. El ser humano le teme al compromiso. Y en el pueblo de Dios estamos llenos de personas con temor del compromiso. Me voy a meter yo en eso. A su nombre. Como serio hoy. Me voy a meter en eso. Ahorita tengo yo una responsabilidad grandísima en la iglesia. Ahorita está el pastor arriba de mí, los líderes. No, yo voy a seguir mi vida como yo estoy. Bueno, baby, lamento decirte que la palabra nos dice que Dios le dio 5 ministerios a la iglesia. A uno lo hizo pastores, a otro lo hizo profeta, a otro lo hizo evangelista, a otro lo hizo maestro, a otro les hizo apóstoles. Y todo y cada uno de esos ministerios tienen como funcionamiento, fueron diseñados y creados para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo llamado dado por Dios es para edificar el cuerpo glorioso de Jesucristo, que es la iglesia. En este tiempo interesante que vivimos, la gente de llamado se ocupa en todo menos de su iglesia. Nos ocupamos de predicar en la calle, de adorar en la calle, de usar nuestro talento en un lugar donde no fue Dios que nos plantó para ser alimentados y para crecer espiritualmente. Nos dedicamos a nuestra agenda personal. La gente tiende a enfocarse en sí misma o en sí misma y hacer de su ministerio algo muy personal. Contraviene esto la verdad bíblica, porque usted fue llamado primero al servicio, y aquel que quiera ser grande en este camino tiene que ser el pequeño y el servidor de todo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? Así que Jesús, reunido con los apóstoles y enfrente de un grupo de personas, le da esta parábola. Los apóstoles, cuando ven este mensaje tan intrincado de Dios, dicen: oye, pero está como complicada la cosa. El hombre está hablando de una semilla que cae en una tierra y vienen las aves y se la comen. De una semilla que cae entre pedregales y crece y el sol la mata. De otra que cae entre espinos y los espinos la ahogan. Pero la gente no entiende eso, porque eso no es un mensaje estructurado. Es un mensaje con mucho fin teológico. Bueno, Jesús tenía la habilidad de predicar de las cosas comunes que la gente hacía. Él estaba hablando a una multitud llena de agricultores. El agricultor sabe cuando una planta es sembrada mal y cuando una planta es sembrada bien. Cuando una semilla ha sido bien o mal sembrada. Si usted quiere saber eso, pregúntele a un agricultor. Ellos saben la profundidad a la que debe estar sembrada, la cantidad de peso en tierra que debe tener encima, la cantidad de agua, el punto de filtración del agua para que drene y no se estanque. Ellos son los que conocen eso. Así que Jesús estaba hablando con una comunidad rural encargada del campo. Pero en un momento, ya cuando los apóstoles están solos con él, se le acercan y le dicen: Señor, ¿por qué tú les hablas a la gente por parábola? Porque nosotros entendemos que a ellos debe ir el mensaje. Imagino yo el cuestionamiento de los apóstoles a Jesús. Señor, si ellos son el pueblo común, no están llenos tanto de fariseos y saduceos, y son la gente a la que le predicamos esta palabra, entonces ¿por qué tú le hablas de una manera que ellos no entiendan
el mensaje que tú le estás transmitiendo. Así que Jesús con facilidad le responde y le dice: porque a ustedes les ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan disociada una de otra! Porque si Jesús tenía como objetivo predicar el reino de los cielos, ahora es el mismo que dice que ellos deben escuchar el mensaje, mas no entender el mensaje? Usted lo ha pensado igual que yo. Y Jesús sigue hablándole y le dice: porque a ellos, a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y le habla de una profecía que dio el profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Isaías decía: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo verán y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, ni tampoco se conviertan, ni tampoco para que yo los sane. Aleluya. Qué cosa tan tremenda esta del mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje que estamos llamados a darle a todo el mundo, pero no es un mensaje para todo el mundo. Es una palabra que lleva en sí la vida y la esperanza, pero la esperanza y la vida, según lo que acabamos de leer de Mateo, no es para todo el mundo. Jesús está hablando de un pueblo escogido, porque en Dios no somos nosotros que lo elegimos a Él, es Él que nos elige a nosotros. Nadie ha venido a Dios por voluntad propia. Dios crea la forma de atraernos a su presencia. Y Dios lo hace para que no nos ufanemos de que nosotros por voluntad propia decidimos creerle a Él. De que atento a nuestras habilidades hemos decidido cambiar. De que dejamos ese mundo de donde todos venimos para seguirle a Él, porque Él pura y simplemente nos llamó. No funciona así la fe. Es Dios quien ha puesto la primera piedra, es Él quien ha hecho el derramamiento de la sangre que nos limpia, es Él que caminó a la cruz del Calvario y en la cruz exhibió los principados, las potestades. Es Él quien venció. Y es que la libertad que hoy vivimos en Cristo, la vivimos por Él, la vivimos para Él, la vivimos porque Él quiso hacerlo. Es la profundidad de la teoría de la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. No hacemos nada para tenerla. Yo no puedo pagar la gracia de Dios. No tengo plata ni en banco ni en fundamento internacional con la que yo pueda pagar el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Acaso pueden mis obras hacerme entrar al cielo? ¿Puedo yo dar a los pobres todo lo que tengo hasta tener nada y seguir a Jesús? Y eso me garantizaría a mí poderle entrar en el reino de los cielos. La respuesta es no. Porque nada puede hacer el hombre para ganarse la voluntad de Dios. Ante Él todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En esos tiempos éramos vistos como gente que habitaba el planeta y andábamos sin Dios, sin esperanza y sin consuelo. En ese tiempo éramos un pueblo que era nómada, no tenía Dios, cuyo futuro era incierto. Lo único que éramos dignos era el lago de fuego y de la furia de Dios que descendería en algún momento sobre la tierra. Pero hay divinos errores de los hombres por la desobediencia de todo un pueblo que por milenios caminó con Dios, por milenios escuchó a Dios. La gente que vio a Dios caminar en el desierto con ellos, la gente que veía la nube, la gente que veía el fuego en la noche, la gente que veía los milagros del Eterno, aquel del que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento,
visitaba la tierra de Jerusalén en aquel tiempo. Y por su error nosotros somos salvos. Alaba lo que Dios está aquí. A los suyos vino y los suyos no les reconocieron. Mas a todo aquel que les reconoce, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios de esta iglesia? A su nombre. Por voluntad de Él yo soy su hijo. Por voluntad de Él yo soy salvo. Por disposición de Dios mis pecados son perdonados. A través de su sangre yo tengo entrada y paz con Dios. Porque cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo, ve el sacrificio de Cristo en la cruz, y nosotros tenemos entrada ante el reino de Dios celestial. A su nombre. Así que Jesús, hablando con los apóstoles, les dice: ¿acaso no entienden ustedes esta parábola? Y de los pocos mensajes bíblicos de Jesús, donde Jesús se detiene, creo que superan solamente 5 mensajes en los que Jesús toma la paciencia para explicarle a profundidad lo que Él está diciendo a los discípulos. Y este es el primero de ellos. Jesús les dice en el 13:19, a partir del 18, le dicen: oigan entonces ustedes la parábola y entiendan. Cuando alguno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este representa al que fue sembrado junto al camino. Jesús está hablando de personas que escuchan el mensaje cuando se predica. La palabra le llega al corazón. Usted lo ve que llora, usted lo ve que cae, usted lo ve que se endemonia en el suelo, y cuando se para de ahí, se para adorando a Dios, se va a su casa después de haber escuchado el mensaje. Pero antes de irse, un hermano le dice: mira, yo quiero orar por ti, quiero hacer la oración de fe. Y su respuesta es: este no es mi tiempo. Yo sé que esas son respuestas que causan frustración en un evangelista, porque ¿y cómo es que a ti Dios te toca? Tú lloras y sientes la presencia de Dios, y en el momento de tú abrir tu corazón a Dios, no me siento preparado. Hay gente madura que dice: yo quiero que Dios me toque. Bueno, la Biblia habla de cuando Dios toca la materia, ¿verdad que sí? Dice la palabra que en un momento Él descendió sobre el monte a petición del pueblo de Israel, y todavía el pie del Señor no había tocado la tierra en la cumbre del monte, y el monte se desbarataba completo. Había fuego en la cumbre, la tierra temblaba al sonido de la trompeta del arcángel. Pero hay gente que quiere que Dios lo toque. Póngale la mano al que está a su lado y dígale: deje de estar pidiendo tantas cosas sin usted conocer el toque de Dios. Míralo, míralo y dile: te aseguro que si Dios te toca, te vas tú, se ve el barrio donde tú vives, medio país, parte del planeta. La gente pide cosas interesantes, cosas creativas, un poco locas. Aquel que domina el cosmos, el universo, la potencia y la magnificencia de Dios es tan grande que la materia no puede aguantar la presencia de Dios. En una ocasión estábamos analizando el alcance del poder de Dios, o intentando analizarlo con unos amigos pastores, y llegamos a la conclusión de que Dios tuvo que crear una tercera dimensión, un tercer cielo, lo identifica la palabra, donde Él pueda contenerse a Él mismo, porque la materia no puede contener el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se ha manifestado en los tiempos históricos bíblicos, la tierra ha sufrido cataclismos grandes. En el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue uno de esos momentos donde el poder de Dios pasó un poquito sobre la tierra. Y dice la palabra en el libro de Mateo 28, casi la parte infine, que en el momento que Jesús fue muerto en la cruz,
el cielo se oscureció, la tierra temblaba, alabado sea Dios, las peñas se hundían en la tierra, porque el poder de Dios había roto el sello que Él mismo había creado para contenerse a Él, porque a Dios solamente lo contiene, lo controla Él mismo, nadie controla a Dios. Y en ese momento histórico en el que el cuerpo de Jesús muere, Él tiene que pasar a un plano existencial diferente al de la materia. Jesús pasa del plano terrenal a un plano espiritual que lo aguante, alabado sea Dios. Y en ese transcurso milimétrico de fracciones de un segundo, la tierra sufrió daño poderoso. Dice la palabra que el templo empezó a sacudirse y se resquebrajó la calle, alabado sea Dios. Y como dirían buenos ingenieros, ¿cómo un velo se rasga, pastor? Sencillo, cuando hay un movimiento tectónico dentro del fundamento de una edificación, atención los ingenieros, lo que pasa es que en la cimentación, en un lado sube y en el otro baja y el muro se rompe. A su nombre. Hay un desequilibrio en el peso, porque lo que lo sostiene está en movimiento. Así que Dios no puede tocar con su mano a la gente. Gente que dice que Dios me tocó y su mano se puso sobre mí. Yo sometería eso a prueba. Me gustaría verlo desde otro país, porque no quiero estar tan cerca. Usted ve, desde otro país quiero verlo. La palabra dice que los ángeles más cercanos a Dios son los serafines y son hechos seres de fuego, porque la cercanía a la deidad es demasiado y el poder de Dios hizo que su cuerpo esté constituido de fuego puro. ¡Alábalo! Entonces, cuando esa palabra dada por Dios llega al corazón de alguien, es compungido, porque la palabra es poderosa. La palabra cuando llega nos sacude el ADN. No hay una cosa que nos llegue más profundo que cuando Dios nos habla. Pero dentro de la sabiduría de Dios, dentro de todo su poder, hay cosas que para mí son irracionales. Y una de ellas es que Dios es tan caballero y tan poderoso que aún dentro de todo su poder, Él deja que tú decidas. Es que Dios no obliga a la gente. La palabra dice que Él es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios que trató contigo. Y si la palabra de Dios llega a tu vida, Dios espera que tú decidas servirle por voluntad propia, no por una imposición ni por poderoso que Él sea. Es en ti quien debe nacer la llama en tu corazón de decirle: yo le voy a servir a Él porque le necesito, yo le voy a servir a Él porque le amo, yo le voy a servir a Él por lo que Él es. La gente tiene la costumbre de servirle a Dios por los beneficios. Y cientos de miles de millones de personas se acercan a Dios a diario en oración, con las manos extendidas, esperando que Dios le dé algo. Pero Dios quiere un corazón que no solamente se acerque a Él buscando una dádiva y el favor de Dios, sino que nos acerquemos a Él porque necesitamos y queremos hacerlo. A su nombre. Esta primera semilla habla de alguien que, recibiendo la palabra y siendo estremecido por ella, se deja que el diablo se la arranque. Porque a veces dentro de nuestra decisión no está servir a Dios, sino que sabemos que Dios existe. Como dice la palabra, los demonios saben que Dios existe y tiemblan. Mis hermanos, cualquiera tiembla en la presencia de Dios, pero no cualquiera decide abrirle su corazón al Eterno. Hay gente que su corazón está en la calle, su corazón está en el tigueraje, en la cerveza, en el tigre de pan. Alaban que Dios está aquí. Hay gente que su corazón está en la gente, en la calle, en cuidero. En eso es que tenemos el corazón. Claro, cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios, temblamos, lloramos y nos quejamos y sentimos su gran poder, pero nuestro corazón está lejos de Él. Por eso Isaías decía: la palabra va a llegar a esa gente que se está perdiendo, pero viendo no van a ver, escuchando no van a escuchar, y si ellos ni escuchan ni ven, tampoco
cambiar. Y si no cambia, yo no lo sano. Y es que para recibir el favor de Dios tenemos que recibirlo a Él primero. Dios no es como los demonios, los baales y los brujos, que usted va y le lleva una ofrenda de plata o una ofrenda de cualquier cosa y ellos te hacen un trabajito para que tú estés bien. El pueblo de Dios en este tiempo quiere tratar la presencia de Dios como si fuera un baal cualquiera, como acercarnos a un santo cualquiera. Y nos acercamos a Dios y le decimos: yo tengo este problema, tú tienes que resolvérmelo. Y oramos y le decimos: papá, resuélveme este problema económico, resuélveme este problema de salud. Y después que nuestro problema está resuelto, seguimos en la calle, seguimos en el juidero, seguimos en la parranda. Dios no puede ser burlado. Toca al que está a tu lado y dile: Dios no puede ser burlado, Pai. A Dios nadie le da cotorra, díselo. A Dios nadie le viene con timareo. A Dios nadie lo maneja ni imprime fingidor con Dios. Él tiene un PhD en eso. Lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Claro, mi hermano. Porque hay gente que cree que le va a dar cotorra a Dios. Hermano, mire, esto se está acabando. Sálvese, cuide su alma ahora que puede. Porque estamos viviendo tiempos de la vanidad de la mente del hombre. A mí me llama mucho la preocupación eso. Gente que tiene un espíritu de vanidad en su pensamiento y en su vida, que no entiende con las cosas que está jugando. ¿Sigo paro? Entonces Jesús sigue hablando con los discípulos. Yo me imagino que a algunos discípulos ya el rostro le estaba cambiando. Sí, porque Dios me da una mente creativa. Yo me imagino que alguno de ellos, entre ellos Judas Iscariote, estaba diciendo: bueno, mi entrada está segura, Pai. Sí, porque yo ando con el jefe, ¿tú ves? Yo le sigo al Señor de señores y al Rey de reyes. Yo estoy tranquilo. Lo que pase de ahí, conéctate conmigo, profeta. Lo que pase de ahí para allá no es un problema mío. Yo estoy bien con él. Me imagino que su rostro se desnudó un poco en ese momento, porque Jesús le está diciendo: no importa que tú andes conmigo. No para la persona que está a tu lado, que anda ahí muy santo y muy hermoso en esta mañana. Y le mira santo, dice, molesta un poco y dile: mira santo, tú estás muy santo en esta mañana. Si tú no empiezas a obedecer la palabra de Dios, las cosas se te van a poner difíciles. Y a usted que le dijeron así, dígale a esa persona que le tocó, dígale: pues mira, tú también quieres santo. Eso también mensaje para ti. Deja de estar acusándolo. ¡A su nombre! La siguiente palabra que Jesús le dice: a su nombre sea la gloria. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay gente que Dios le dice: fulano, voy a trabajar, estoy aquí, papá. Pero como no tiene raíz en sí misma, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entran en tropiezo. ¿Qué cosa, Hay otro grupo de personas identificadas por Jesús. Son aquellos que escuchan la palabra. Esa palabra los compuje por dentro. Son personas que pasan y levantan su mano y aceptan al Señor como su Salvador. Claro, y se doctrinan, y se bautizan, y perseveran en la iglesia hasta el momento que se levanta la prueba, la persecución por causa de la palabra. Y es que la persecución por causa de la palabra es un requisito sine qua non que nos instruye en carácter. Porque Dios debemos ser probados. No es que Dios nos tienta, que la palabra dice que Él no tienta a nadie, mas sí es necesario que nuestro carácter sea sometido a un proceso donde Él
deja de lado en nuestra vida el doble ánimo y las dobles decisiones. He visto personas en mi transcurso ministerial que con gozo reciben a Dios en el corazón, que se arrepienten muy fácilmente, que se someten a la palabra de Dios, pero en el momento que empiezan los problemas, su desahogo es la calle y no el altar. Y es que el desahogo de los hombres y las mujeres de Dios es el altar. Estamos llamados a acudir a la presencia de Dios. No podemos vivir una existencia cristiana separada de la presencia de Dios. Porque si obramos de esta manera, estamos siguiendo una corriente filosófica humanista. El estoicismo le dice a la gente: lo único que usted necesita es a usted mismo. Lo que tú necesitas para resolver tu problema está en tu capacidad. Lo que tú necesitas para resolver la situación que está atravesando está también en el dinero que tú consigues. Lo que tú necesitas para tú avanzar está dentro de ti. Tú no necesitas la ayuda de nadie. Es el pensamiento estoico. Es un pensamiento que no nos acerca a Dios, porque lo único que nos lleva es a depender de nosotros y no de Dios. Mas en la fe es diferente. Somos llamados a depender de Él. Y Dios tiene maneras interesantes de llevarnos siempre a este principio. Cuando se nos presenta un problema que supera tu capacidad intelectual, acudimos a Dios. Cuando la plata no resuelve, acudimos a Dios. Cuando el amigo te saca los pies porque lo que te está pasando él no lo puede resolver, acudimos a Dios. Generalmente la costumbre del ser humano es esperar llegar a la profundidad del pozo. El hombre y la mujer solamente aprenden bajo el yugo del ejemplo. Es necesario muchas veces que Dios te lleve a lo más profundo de tu existencia, donde todo el mundo te abandona, donde tu plata no da, donde la enfermedad te cayó arriba, donde la escasez te cayó arriba. Y cuando tú ves el lodo desarmado, muerto y sucio, entonces, como dice Agustín de Hipona, levanta tus ojos a Dios y dile: Señor, sácame de esta profundidad donde estoy. Agustín de Hipona decía: de profundis clama ante Domini, desde las profundidades mi alma clama tu presencia. Mi pregunta es: ¿por qué debemos esperar siempre la profundidad del desorden en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de permitir que las circunstancias lleguen a un nivel donde ya lo único que usted le quede sea Dios? Después de pasar tanto trabajo, toque a la persona que está a tu lado y dígale: ¿qué te gusta el látigo? ¿Por qué usamos ese masoquismo espiritual de dejar que la prueba nos coma en vivo para reconocer que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que eres lo único que siempre hemos necesitado? El hombre y la mujer de Dios, lo único que necesita Dios. Aprenda, iglesia, en el momento que se le presente algo, a no contar con usted, no contar con su hermano, no contar con su plata. Aprenda a irse a la presencia de Dios y decirle: yo estoy tranquilo, aunque estoy en medio de una tormenta grande, aunque los vientos son fuertes, yo estoy confiado, porque estoy en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Él es mi roca, Él es mi salvación, de Él viene mi socorro. Ese debe ser el lenguaje de fe de un hombre de Dios. Los problemas van a llegar, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber situaciones en las que nosotros atravesamos. Lo importante es saber enfrentarla para no repetirla. Porque Dios es la única universidad donde usted tiende a repetir la prueba hasta que la pase. Es la única universidad donde usted no le dan de baja por malas calificaciones. Dios tiene la costumbre de repetirte la misma prueba una y otra y otra y otra vez hasta que aprendas a hacerlo. Denle un aplauso fuerte, Dios. Así que si Dios está trabajando algo contigo,
estás en una situación que para ti es difícil, obedece la voz de Dios y no la voz de tu carne. Aprende a obedecer a Dios, a renunciar a lo que no le agrada a Él, a resistir en la prueba. El apóstol decía: todavía ustedes no han resistido hasta la sangre, pidiendo aquello que quieren a Dios. Él le está diciendo a la iglesia: lo que ustedes están buscando va a venir con una prueba y muchas veces te va a sacar sangre. Hay cosas que llegan a la vida de los hombres y las mujeres de Dios que a veces uno tiene hasta que sangrar, esperando la promesa de Dios. Hay cosas que son difíciles. Tengo una amiga que me dice que Dios me responde rápido. Y yo le pregunto: ¿por qué? Y ella me dice que cuando yo le pido algo a Dios, tengo que pasar mucho trabajo, tengo que pasar muchas situaciones, tengo que meterme en muchas pruebas. Y yo le dije: ¿y por qué tú no te evitas todas esas pruebas, todos esos trabajos y todas esas situaciones? Y desde que Dios te habló la primera vez, tú obedeces, aunque llore, aunque brinque, aunque haga lo que tú quieras. Deja de hacer, dile al que está a tu lado, deja de hacer lo que tú quieras. No, pero díselo, sacúdelo, sacúdelo. Dile: deja de hacer lo que tú quieres hacer y empieza a obedecerle a Dios. El tercer punto que Jesús, mire, y yo sé que para algunos de los apóstoles esto fue difícil, usted ve, porque usted decía a una gente: deja de tú hacer lo que tú quieres hacer en tu carne, deja que sea Dios que haga lo que quiera. Eso es duro, porque usted obedecer una voz de alguien que usted nunca ha visto, amparado en la fe y en la promesa que esa voz te hizo, es ciertamente duro, porque al hombre le gusta lo tangible. Al ser humano le gusta lo que puedo tocar, lo que puedo comprobar, la seguridad de que si doy un paso, ese paso me va a dar éxito. En Dios, Dios no te manda a entenderlo. Dice lo que está a tu lado: Dios no quiere que tú le entiendas, Dios quiere que tú le obedezcas. Los profetas no pudieron entender a Dios, los patriarcas no pudieron entender a Dios, los apóstoles ninguno entendieron a Dios. A Dios solamente se le obedece y se le cree. A su nombre. El tercer punto, Jesús le dice: el que fue sembrado entre espinos, este representa al que escucha la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan, y ahogan esa palabra y se convierte en infructuoso. Ay, Padre. Este tercer grupo de personas son gente con manto de Dios, gente que Dios llama, pero tienen un Dios primero antes de Dios, que es el Dios Mamón, que es el Dios de la plata. Trabajo tanto que no puedo congregarme, y Dios no es Dios. La cosa está fuerte. Alábalo, que Dios sigue ahí en el mismo lugar. Pastor, yo tengo mucho trabajo. Pastor, yo tengo muchas obligaciones. Usted no está poniendo a Dios primero. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El Dios de la riqueza. Señores, hay gente que hay gente que por su cuarto pone en peligro su salud sin problema. Se levantan a las 4 de la mañana y son las 10 de la noche y están en la calle. Y cuando usted averigua qué es lo que tanto hacen, es una rutina de vida que es más afán que plata, porque al final se resuelve en afán. Son personas atrapadas y engañadas por el diablo. El espíritu de Mamón, un día yo le voy a predicar sobre él. No solamente es el espíritu de la plata, sino también es el espíritu que trae afán a la gente. Y estamos viviendo un tiempo donde los cristianos están siendo atacados por esta jerarquía espiritual. Y yo veo gente afanada con las cosas, y afanado con los hijos, y afanado con el trabajo, y afanado con la familia. Y el esposo me tiene afanado, pastor, y el esposo me tiene subyugada, cuando no es la esposa que lo tiene subyugada, que es una araña. Alabado a Dios. Es una cosa u otra. Se sale de la casa y se mete en el trabajo, y tú le dices: pero ¿cuándo tú vas a venir a retiro de oración? Es que yo no tengo tiempo, yo tengo muchas complicaciones, yo tengo mucho trabajo. Esa palabra que Dios te dio y plantó en tu corazón, el diablo te la está quitando.
el afán de este tiempo. Son cosas que yo veo con preocupación. Que en un momento escuché una secta que anda por ahí, que para ellos es sagrado el sábado. Y usted no puede botar el trabajo y ellos se quedan 5,000 sin nada. Pero el sábado es del Señor. El pentecostal sufre de un cáncer. Ah, tú estás buscando un trabajo, yo te lo doy. Si falta los domingos a la iglesia, así con gusto. No te puedes congregar los días de culto. No hay problema, yo resuelvo. Porque mi esperanza está puesta en una miseria de cheque que cuando tú lo sumas no te da ni para pagar la luz. Y después tú lo ves que el diablo se lo está comiendo. Se le mete en la casa y hay una destrucción grandísima. Pastor, ore por mí. ¿Que ore por qué? ¿Por qué tú quieres que yo ore? Ore por mí, que el diablo me está zarandeando. Dios quiere que tú lo pongas a él primero. Si él no es primero en tu vida, lo siento, baby. Este es el tiempo donde la necesidad se ha convertido en la esclavitud moderna. En los tiempos antiguos la esclavitud era impuesta por el látigo. Los señores feudales imponían su autoridad sobre los esclavos a través de la imposición, de la negación de derechos y del látigo. Cuando los negros o los esclavos no querían obedecer, su amo tenía la ley de su parte para flagelarlo. Usted tomaba un látigo y lo mataba a palo. Si usted tenía que cobrar su vida, usted podía hacerlo. Con la Declaración de los Derechos Humanos en Francia, eso cayó y la esclavitud dejó de ser en muchos países. Todavía en el Islam hay unos países un poco contradictorios con esta norma, pero ya el mundo se ha vuelto el mundo libre, donde ya la esclavitud del látigo, escuche, ya no está imperando. Pero ahora tenemos una nueva esclavitud. La esclavitud moderna es la esclavitud del cheque. Ahora la gente deja a la mujer, deja a la familia, deja a los hijos por 3 pesos. Pierdo toda esperanza y pierdo todo. Y Dios te está escuchando esa palabra. Es que si yo no tengo ese trabajito, yo no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Dios está escuchando esa palabra. Pero son las mismas personas que después se van al altar y le dicen: Señor, ayúdame. Y yo me imagino al Espíritu Santo. Bueno, un día cuando, no ahora, pero el día que yo vaya a la presencia de Dios, le voy a decir al Espíritu Santo, a ver si Él quiere. Yo sé que no. Pero me gustaría ir a una conversación de un hermano así, a verle la cara solamente al Espíritu. Cuando después que nosotros con nuestras acciones, porque el que actúa así no es Dios su Dios, sino es Mamón. Es su trabajo, es su afán, su Dios. Me gustaría ver a una persona que su Dios es Mamón, hablando con Dios y pidiéndole ayuda a Dios. ¿Cuál sería la expresión del rostro de eso? La palabra dice que en aquel momento, cuando Él regrese, habrá un tremendo juicio. Y muchos le dirán: Señor, pero yo alimenté la viuda en tu nombre, yo prediqué tu palabra, yo hice esto, hice eso, aquello. Y el Señor le va a decir: nunca le conocí, apartado de mí. Escuchen, qué cosa tan tremenda. Nunca le conoció. Y es que una persona que no depende de Dios no puede conocerle nunca. Si usted no le da la primacía a Dios, usted nunca lo va a conocer como el Dios que te liberta, como el Dios que te sustenta. Los milagros no traen fe si no son vividos por nosotros. No podemos vivir de los milagros ajenos. El Señor sana a fulano del cáncer, el Señor le paga una deuda a fulano, pero lo que no nos gusta escuchar es que fulano Dios intervino porque estaba en el altar buscando la presencia de Dios. Es que
que tenía familia que podía resolverle. Él dijo, no, mi esperanza en Dios. Él fue el que me llamó. Iglesia, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿dónde usted ha puesto su confianza? Su confianza está en ese cheque que usted tiene. Déjeme hablarle algo de la plata. Después que una persona pasa años acumulando riqueza y propiedades, que nunca vivió una vida de disfrute, pudiendo vivirla, nunca viajó, nunca hizo nada, porque no quería gastar 3 pesos. El día que el Señor te llame a su presencia, los hijos, lo que tú duraste 30, 50, 60 años trabajando, en 2 años se va. Lo que tú no gozaste, lo goza otro. La casa que tú querías se vende y se tira para adelante, porque ya para la generación moderna es una casa vieja y acumulada ahí. Alaba lo que Dios está en el mismo lugar. Y con seguridad vas a descubrir que perdiste toda una vida con una austeridad increíblemente increíble, para al final de tu tiempo no encontrar contentamiento en nada. ¿De qué le da al hombre ganarse toda la tierra si al final perdiere su alma? Díselo al que está a tu lado, ¿de qué te vale? ¿Qué es lo que tú ganas? Claro, no te andes derrochando, pero usted tiene que vivir una vida de disfrute en Dios, donde usted mire para atrás y mire sus años y usted encuentre contentamiento en sus años. Que el tiempo que ya usted vivió en la tierra, usted diga, wow, trabajé mucho, pero también yo gocé mucho en Dios. A su nombre, denle un aplauso fuerte a Dios. El último grupo del que Jesús les habla a los apóstoles es el que fue sembrado en buena tierra, y son aquellas personas que escuchan y entienden la palabra, y fruto de escuchar y entender dan un buen fruto y producen al 100, al 60 y al 30 por uno. Este grupo me está hablando de personas que, como los primeros otros 3 grupos, recibieron una palabra de Dios y Dios les sacudió el corazón. Este yo le llamo el grupo de los elegidos de Dios. Son gente a la que Dios les revela la palabra, porque Dios sabe que cuando se las revele van a trabajar para ponerla en práctica. Por eso Él le decía, a ellos yo les predico para que viendo no vean y oyendo no oyan, ni tampoco su corazón se ablande, y para que yo no les salve. Pero para ustedes le ha sido dado a conocer las cosas ocultas del reino. Ustedes son los que reciben la palabra. Ustedes son los que entienden lo que yo quiero hacer. Ustedes son los que ponen la milla extra, los que se comprometen y dan fruto. Pastor, ¿cuál es el fruto de un creyente? El fruto de un creyente es un fruto de crecimiento y madurez en el espíritu, pero de fructificación en más personas que reciben el evangelio. Podemos medir, ¿qué cosa? Podemos medir la eficiencia de una persona llamada por Dios por la gente que se ganó. Yo no quiero hacer la pregunta, pero ahí no critico como que me empuja. Dígale al que está a su lado, ¿cuánta gente tú te has ganado? Díselo. ¿Cuánta gente te ha ganado? ¿A cuánto le ha predicado el evangelio? Los escogidos fructifican, los escogidos se multiplican. El que Dios llama, Dios lo respalda. No hay lugar seco para los escogidos de Dios. Donde Dios te envía, te fructifica. Mire, los escogidos tienen la habilidad de que usted los siembra en el desierto y en el desierto florecen. Son una planta rara en la tierra. Son gente loca que no lo detiene nada. ¿Dónde están los escogidos del reino? ¡Ay, alaba lo que Dios está aquí!
Los escogidos también son los que trabajan el carácter. Hay gente que tiene muchos hijos espirituales, pero tiene un carácter de Balaam. Santo, alaba lo que Dios está aquí. Sacude a la persona que está a tu lado y dile: Dios también está viendo el carácter que tú tienes. Cuando es bueno y cuando es malo, cuando es de doble, Dios también lo ve. ¿Cómo es nuestro carácter, iglesia? A mí yo seguí con esta prédica. A su nombre. Los escogidos de Dios son gente que sufre. Porque cuando Dios nos llama, servirle a Dios implica mucha renuncia de cosas que queremos hacer para darle el primer lugar a Él. Cuando analizo la vida del apóstol Pablo, usted licuaba a todos los apóstoles en una licuadora y no salía ni la suela del apóstol Pablo. También tal vez usted tenga otro sentido. Pero el apóstol Pablo es un hombre que alcanzó un título en su época que se duraba 10 años de total y absoluta consagración para poder alcanzarlo. Él dice que él es fariseo de fariseos. Eso es un título eclesial en Israel. Y dice la palabra que él duró 10 años a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Y es el mismo hombre que le dice a la iglesia: porque yo sí tengo de qué ufanarme. Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Estamos hablando de alguien que, fruto del compromiso que tenía con lo que creía, participó en la muerte de Esteban, el hombre lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra que después que lo asesinaron, lapidado, tomaron la túnica y se la pusieron a Saulo en los pies, porque él participó de esa muerte. Pero es el mismo hombre que dice: todas estas cosas yo las tengo por pérdida y las contemplo como basura, a fin de alcanzar el favor de aquel que me llamó. Ay, yo siento a Dios. Ponte de pie ahí donde tú estás. Ponte de pie, iglesia. Todas las cosas las tengo por basura, a fin de agradarlo a Él. Es el mismo hombre que también escribió: ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Iglesia, las cosas viejas pasaron. La forma antigua de vivir ya pasó. Dios ha puesto una palabra en tu corazón esta mañana.